¿Cómo puedes preparar la prueba conductual de controlador aéreo si tienes poco currículum? Cuando tienes poco currículum, la verdad es que pues normalmente pues se tienen muchas inseguridades, sobre todo si es la primera vez que te presentas, y se tienen dudas, muchas dudas acerca de lo que de lo que te puedes encontrar en la prueba conductual, qué tipo de preguntas te pueden hacer, un poco las preocupaciones, por ejemplo, de si te preguntan que por qué no tienes currículum o el currículum es escaso o tu edad, si eres muy joven o si todavía estás estudiando o lo que sea, pues son cosas y son preguntas que te pueden hacer en la entrevista que la verdad que pues te pueden generar ciertos bloqueos, inseguridades o tener miedo a que te preguntes ese tipo de cosas y no saber muy bien qué responder y que eso suponga encima pues un no acto en la convocatoria de controlador, ¿vale? Sobre todo en la prueba conductual. Pero, vale, eso es una parte, pero claro, luego también hay ciertas dudas de cuándo empezar a prepararse, qué sistema de preparación elegir, qué hacer para que, por ejemplo, pues que no te puedan los nervios en el día de las pruebas oficiales, ¿vale? Y luego también, por ejemplo, si no has hecho anteriormente una prueba de personalidad, pues qué hacer o cómo responder en la prueba de personalidad, si la tienes que preparar más o menos. Entonces, la verdad que si tienes este perfil de currículum bajo, hay varias cosas que tendrías que tener en cuenta, errores a evitar y sobre todo para que no estés dando vueltas y que las convocatorias de controlador aéreo se eternicen en el tiempo cometiendo los mismos errores una y otra vez y sin saber muy bien un poco pues hacia dónde tirar o de qué manera enfocar todo esto. ¿Vale? Entonces, bueno, teniendo en cuenta todas estas cosas y todos estos perfiles que al final yo he trabajado mucho también con ellos, desde hace ya, pues desde 2009, desde hace mucho tiempo, ya que estoy preparando a opositores de controlador aéreo, tanto los que acceden a Eneire como los que acceden a Eurocontrol o a Skyway, por ejemplo, pues he visto que estos perfiles con currículum así un poco más escaso, pues tienen muchas dudas acerca de cómo afrontar sobre todo la parte más personal, de las preguntas personales en la entrevista y luego pues ven que cuando empiezan a indagar un poco más acerca de cómo preparar otras partes de la prueba conductual, como por ejemplo la entrevista técnica yo qué sé, entrevista conductual y demás, pues muchas veces se le saltan las dudas y eso le genera mucho bloqueo en las pruebas oficiales y luego irremediablemente pues el no acto en la oposición en general porque si no pasa en la prueba conductual que es la más difícil pues al final pues es muy difícil poder conseguir esa plaza y algunas veces sin saber por qué te han puesto el no acto que algunas veces la gente también se ve muy bien en la prueba conductual y luego tiene un no acto inexplicablemente entonces voy a intentar darte claridad respecto a todo eso y a las cosas que puedes hacer, dividiéndolas sobre todo en tres bloques. Voy a hacer referencia a qué es lo que puedes hacer respecto al sistema y a la metodología de preparación, que es importante, que puedes elegir una buena metodología de preparación. Luego también te diré qué puedes hacer para poder dedicarte y comprometerte con tus objetivos profesionales y planificarte bien para llegar a tiempo en la preparación previa a las pruebas oficiales y todo eso. Y luego qué puedes hacer para tener más seguridad dentro de lo que cabe y las posibilidades que tienes y teniendo en cuenta que a lo mejor no has llegado antes a la prueba como actual o no sabes cómo funciona este tipo de pruebas. Pues bueno, ir con la máxima seguridad posible y con más control y más claridad, ¿vale? Entonces, centrándome en primer lugar en lo que puedes hacer respecto al sistema de preparación, a ver, ya de por sí el hecho de tener un currículum bajos va a suponer que tengas que luchar mucho y vender mucho lo poco que tengas, ¿vale? Entonces uno de mis consejos a la hora de prepararte, uno de mis consejos esenciales es que intentes llevar algo de currículum o intentes hacer algo de experiencia laboral para luego poder vender eso. Porque si vas sin nada y con las manos vacías de experiencia laboral, aunque sea 2 o 3 días en un sitio y 2 o 3 días en otro, o cosas así que puedas tener, aunque sea bueno en fundaciones, asociaciones o ONGs, bueno, o en alguna empresa que pueda estar contratado de forma temporal o en varias empresas, y tener algo de currículum es algo que yo empezaría a hacer desde ya mismo. ¿Vale? No me esperaría a tener el no acto para entonces empezar con la
hacer currículum y todo eso, ¿no? Entonces, sería por una parte intentar formarte, hacer alguna carrera que pueda estar relacionada con controlador aéreo o formaciones que te puedan venir bien, de idiomas o de lo que sea, que puedan venir bien para ser controlador aéreo, pero sobre todo tendrías que intentar, dentro de la medida de lo posible, realizar algo de currículum o tener algo de experiencia laboral, y eso no se consigue en 2 días, ¿vale? Eso es pues estar ahí, pues aprovechar el máximo posible tu tiempo para poder desempeñar o desarrollar este tipo de trabajos y tener algo para luego después poder venderlo en la prueba conductual y luego también incluso demostrarlo también o actuar de una manera más segura y con más contundencia en la dinámica grupal, ¿vale? Entonces es una de las cosas que yo empezaría a hacer. Muchas veces la gente tiene desconocimiento respecto a esto cuando tiene poco currículum, porque al final opta a, bueno, pues yo como soy joven, o pues entonces, ¿qué esperas? ¿Que tenga mucho currículum? Pues no tengo currículum casi, y estoy terminando de estudiar la carrera esta que empecé y eso es lo que tengo. Pues eso baja bastante tus posibilidades de acto en la convocatoria, o eso no es que sea una opinión, es que son datos objetivos con los que yo cuento, ¿vale? Es decir, datos de, pues ya, pues, como te he dicho antes, yo llevo preparando desde 2009, entonces sí que es verdad que hay un tramo de tiempo que no hubo convocatorias, pero más o menos he visto qué perfiles tienen más probabilidades de acto y cuáles son los que tienen menos probabilidades de acto y qué hacer para que según qué perfil, por ejemplo, en este del currículum un poco más escaso o nulo, qué es lo que puedes hacer para intentar incrementar tus posibilidades de acto en la convocatoria. Bueno, en la convocatoria, en la prueba conductual, ¿vale? Entonces una de las cosas sería esa. Vale, otra cosa. Cuando tú tienes poco que vender, porque tengas poca experiencia o un currículum más escaso, entonces el sistema de preparación o la metodología de preparación que tú elijas, yo te recomiendo que sea lo más alta posible, ¿vale? Que se trabaje todo con mucha profundidad y compense un poco la escasez que tú tengas. Porque si a un currículum escaso le metes una preparación por tu cuenta o una preparación más bien todo en uno, así en plan superficial y demás, de preparar unas pocas horas las cosas o no preparar en profundidad las cosas y todo eso, que ahora te explicaré lo que significa superficial y profundo. La verdad es que si tú a un currículum escaso le metes una preparación encima de que cojo un poco de aquí de información, otro poco de aquí y tal, al final eso se junta para que consigas un novato o que incremente las posibilidades precisamente de lo contrario que quieres conseguir. Es decir, incremente las posibilidades del no acto. Entonces, ¿qué sistema de preparación te recomiendo? Yo te recomiendo que sea externo, que no te prepares por ti mismo, porque la prueba conductual, como te digo, es donde más criba se hace en estas oposiciones. Y entonces, ir así es un suicidio directamente profesional y finalmente pues perder el año de convocatoria y el sueldo del controlador aéreo de un año entero, pues tienes que volver a presentarte otra vez desde el principio, pues el sueldo del controlador, como digo, de un año entero que puede que así de media pues estaría en unos 80.000 euros. Entonces son pérdidas importantes como para estar jugando un poco a los adivinos y a ver un poco a ver lo que va a pasar y a ver qué pasa en esta convocatoria. No, yo iría por todas, ¿vale? Y para compensar un poco ese currículum, intentaría hacer todo el máximo currículum que pudiese dentro de las posibilidades y las opciones que tengas, para después meter una preparación lo más profunda y más completa posible para ahí ir al máximo posible para poder conseguir tu acto y reducir los años de convocatoria al máximo, que hay veces que incluso lo puedes conseguir a la primera, para que no estés dando vueltas y vueltas y vueltas con la misma prueba conductual que no se supera, ¿vale? Bien, entonces sería preparación profunda y o sea, ¿qué significa completa y profunda? Una preparación completa y profunda, ¿qué tiene que incluir? Pues mira, una preparación completa y profunda no es de un mes ni de 15 días, no. Son preparaciones que preparaciones profundas que luego sí que puede hacer intensivos, a lo mejor si en algún sitio te da también esa opción o lo que sea, pero que el trabajo que se hace ahí, pues alrededor de a lo mejor entre 2 meses y medio la prueba conductual y la prueba de personalidad, que también es muy importante, que mucha gente le confunde que la pasa a todo el mundo con que todo el mundo es apto, ¿no? Puede ser apto en resultados, pero a lo mejor el perfil no lo cumple.
Lo que pasa es que no, luego tienes que corroborarlo, o ellos lo tienen que corroborar con lo que tú ofrezcas en la prueba conductual. Entonces, sería alrededor de 2 meses y medio la preparación de la prueba conductual en profundidad, y luego, o alrededor de un mes o así, la prueba de personalidad, para ajustar lo máximo posible esas pruebas a tu perfil, pero luego también hacerlo congruente y ajustarlo al perfil del controlador aéreo. ¿Vale? Entonces son cosas muy importantes, ¿sabes? Y desenvolverte bien esas pruebas y demás. Entonces, fíjate cómo sería una preparación profunda. En la preparación profunda, ¿qué se incluiría o qué se incluye normalmente? Pues se incluye sobre todo pues enfoques, o sea, clases de enfoques y cómo enfocar cada prueba y cada pregunta o cada tipo de pregunta que aparece en cada prueba, es decir, conocer tipos de test de personalidad que te pueden poner, ver cómo se responde, o la estrategia para responder, los enfoques, los tipos de preguntas, tipos de respuestas, y un poco pues saber cómo interpretarlos para reflejar tu perfil y luego pues intentar ajustarlo lo mejor posible al perfil del contrato aéreo, ¿vale? Entonces sería sobre todo eso en la prueba de personalidad. Luego también en la prueba conductual, que incluye varios tipos de entrevistas, que la clínica, la conductual, la técnica, pues ahí tendrás que identificar también los tipos de preguntas que hay y cómo responder, cómo enfocarlas, incluso las dinámicas, los tipos de dinámicas grupales que hay en la prueba conductual, y ver un poco también cómo tienen que ser tus intervenciones, y son, que siempre, o sea, intentando que se ajuste también lo máximo posible al perfil del controlador aéreo. Pero hay muchas cosas, entonces lo primero de todo es saber enfocar las cosas, y todo este tipo de preguntas y demás. Luego después, ya sabes enfocarlas, vale, vamos a comprobarlo con unas prácticas que te llevan a generar una serie de contenidos que luego después habrá que corregirlos. Y tendrás que retocar tus errores, tus fallos y demás para tener un contenido bastante bueno y adecuado para luego después repasarlo y realizar simulacros de entrevista y simulacros de dinámica grupal. Pero no simulacros de 20 minutos, ni de cuarto de hora, ni de media hora, no, simulacros intensivos que de entrevista, por ejemplo, que toquen todos los puntos y verás cómo, bueno, y que te aprieten bastante para ver cómo puedes defender todo eso. Entonces, fíjate cómo es muy importante y qué significa la preparación profunda, como digo. Preparaciones superficiales en plan de me han pasado un par de preguntas de no sé qué entrevista o de no sé qué academia que salen, y entonces cogerte la inteligencia artificial y ver cómo respondería la inteligencia artificial a todo eso. Son respuestas muy robotizadas, y al final es lo que mucha gente hace, y no vas a diferenciarte así de nadie. Y si no te diferencia de nadie, con poco currículum, pues estás no apto, directamente te lo digo. Entonces no es la opción, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sirve para facilitar las cosas, pero no para crear nuevas o para saber cómo sería, cómo tú tendrías que responder. Porque al final queda todo muy robotizado, muy enlatado y muy como todo el mundo, porque la inteligencia artificial tiene una base de conocimiento que se basa en Internet, que tú puedes saber la fuente en donde coge todo eso, y lo peor, no sabes si está bien o está mal porque tú no eres profesional de eso. Entonces, eso es un error muy grande, muy grande. Inteligencia artificial, preparaciones superficiales también sería, bueno, pues me preparo en este sitio, que son unas pocas horas y parece económico y demás. Y bueno, y aquí pues hacemos algunas dinámicas grupales. A la entrevista parece que no le da mucha importancia porque no es importante. Sí es importante. Preparación profunda de entrevista. No es que el test de personalidad no es importante, le dedican poco tiempo al test de personalidad. Sí es importante. La gente cae, muchas veces cae en la prueba conductual por no tener un buen perfil de test de personalidad. Ya, pero es que lo pasa a todo el mundo. Aquí no, tampoco hace falta, si no has pensado matar a nadie ni tienes, no sé, ideación suicida o ni nada de eso, pues tampoco creo que haya que preparar mucho. Ya, pero eso es una parte del test, esas son las preguntas más evidentes, obviamente. No van a decir que te drogas, yo que sé, que vas por ahí bebido y matando a gente. No sé, ya lo sé, que no va, a lo mejor eso no vas a decirlo, o que no eres así, obviamente. Pero luego hay otras cosas. Eres tolerante a veces, cuando y por qué, o sigues las normas, por qué sí y por qué no. Eres líder, por qué sí o por qué no. O cuando eres más líder, o cuando no eres líder. O te gustan el arte y la naturaleza, o te gustan las carreras de coches, o te gustan, que son cosas, o eres emocional, no eres emocional, eres sensible, no eres sensible.
yo qué sé, te gusta viajar a otros países, o sea, te gusta hacer las cosas siempre de la misma manera, eres sociable, sí, a veces, con frecuencia, eres reservado, sí, a veces, con frecuencia, que son muchas variables, ¿no? Si vamos obviamente, a lo obvio, sí que es verdad que entonces a lo mejor no hace falta prepararse, pero es que en el test de personalidad hay cosas obvias y cosas que la verdad que dejan pensando mucho a los opositores. Y luego ya las opciones de respuesta. Del 1 al 7. Pues elige, a ver, ¿qué elijo? Totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo, ligeramente en desacuerdo, bastante en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, siempre, a veces nunca, raras veces, a menudo. Es un test de personalidad. Pues en la entrevista pasa parecido, hay que saber enfocar las cosas y luego pues un poco ajustar eso a tu perfil, como te digo. Vale, entonces, como te digo, primero de todo, sistema de preparación. Sinceramente, el mejor que encuentres. Es una inversión. Luego coges y sacas tu plaza con como te digo, aproximadamente serían unos 80.000 euros al año. Está más que compensada la inversión. ¿Vale? Pero mete cabeza ahí directamente y ya es cuestión de tiempo que te la saques. Es que a la primera, perfecto. Es que no, pues a la segunda. Y si no, hasta que lo saques. Pero no escatimes ahí porque ahí es lo más difícil. Es que la prueba de conductor es lo más difícil. Y encima, como te digo, el test de personalidad tiene que estar bien. ¿Vale? Vale, entonces eso en cuanto al sistema de preparación. Ahora, respecto a tu dedicación, compromiso, esfuerzo, plan y organización. Vale, te comento. Errores de la gente. Bueno, parece que no le da mucha gente importancia a esto, ¿verdad? Que mostrarse como uno es y ya está. Si no has matado a nadie ni tienes pensado hacerlo, ¿no? Pues entonces tampoco hace falta prepararse mucho. Error, gordísimo, gravísimo, muy mal. Te lo digo así, claro, son datos, muy mal. ¿Cuándo tienes que empezar a prepararte? Ya. ¿Me estás viendo hoy? Ya. Empieza ya. Ya, pero entonces, la gente. Ya, pero es que si no paso el FIS, si no paso la teoría, entonces ¿qué hago? Que lo tienes que preparar todo paralelamente. Que luego no te da tiempo. Primero, no preparar el test de personalidad y ya lo haces, la prueba conductual ya está condicionada. Ya es un porcentaje más pequeño de posibilidades de acto. Eso es lo primero. Y segundo, si te esperas los resultados del FIS, entre el FIS, que te dé los resultados del FIS, y realizar la prueba conductual, hay veces que tienes 3 semanas. Dime tú cómo te vas a preparar en 3 semanas si te estoy diciendo que las preparaciones profundas son 2 meses. O 2 meses y medio la prueba conductual. Es que no, aquí en este agujero no cabe esto. No cabe. Y al final pues tienes que prepararte necesariamente 4 cosas. ¿Por qué? Porque no tienes más margen y al final, cuando tienes un no acto, te toca aceptar el error de planning y estrategia respecto a la preparación previa y tu compromiso y dedicación. Es que luego no me da tiempo porque tengo que estudiar, porque me coincide con exámenes, porque tengo además un trabajillo que me he encontrado, que me has dicho encima que me busque un trabajo para compaginar con mis estudios, para hacer currículum y entonces entre el trabajo, los estudios y la preparación no me da la vida. Y encima que no solamente la prueba conductual, son muchas pruebas. Digo, ya, por eso tienes que empezar ya, tienes que empezar ya. Ya, pero es que ya voy justo y tal, que empiece cuanto antes. La preparación profunda y hasta donde llegue es suficiente, perfecto. Has conseguido la plaza, perfecto. No es suficiente, pues sigue otro año y sigue hasta que lo saques. ¿Vale? Pero tienes que ver lo que hay dentro. Es que dentro hay mucha información que preparar y hay muchas cosas que preparar. Vale, entonces, el planning. Cuanto antes te preparas, mejor. Porque hay veces que, bueno, lo que está previsto para una semana de preparación, pues a lo mejor lo haces en 2 semanas. Hay veces que surgen imprevistos, vacaciones, días libres o lo que sea, compaginarlo con otras preparaciones, quiero decir, con otras pruebas que te prepares. Entonces, llévalo todo a la par. Si no llegas a la prueba conductual, bueno, hay que preparar el test de personalidad también. No llego a la prueba conductual, digo, bueno, ya lo tienes, tú quieres ser controlador aéreo.
o controladora aérea, ya tienes eso y cada año lo vas actualizando, deja los simulacros si quieres de entrevista y dinámica grupal para el final, pero empieza a crear tu propio temario de oposición en cuanto a tu perfil personal, laboral y profesional y todo eso, para cuando llegue el momento que te lo repases o incluso te lo estudies para recordarlo y luego decirlo mejor allí, pero ya lo tienes hecho, pero no dejes todo para luego a última hora aprender los enfoques, hacer las prácticas, retocar esas prácticas y esos contenidos, estudiártelos, llevarlos al simulacro, a otro simulacro, al simulacro de entrevista, al simulacro de dinámica grupal. Es que así no te va a dar tiempo. Eso es un suicidio profesional. Eso es perder años de convocatoria y ahora más sabiéndolo de manera inexplicable, como te estoy diciendo que te lo puedes ahorrar. Te estoy diciendo que lo vas a conseguir a la primera, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que empieces cuanto antes para conseguirlo cuanto antes, porque hay cosas que no dependen de ti, ¿vale? El tribunal de selección, si el currículum es suficiente o no, eso lo va a valorar el tribunal de selección, pero invierte, como te digo, tiempo y dedicación y compromiso en automatizar todo eso, ¿vale? Para ir lo mejor preparado posible. Entonces, primer bloque, como te digo, elegir el mejor sistema de preparación posible, busca y lo que sea mejor para ti, pues eso. Busca, compara y si encuentra algo mejor que otro, como dicen eso. Vale, eso es el sistema de preparación. Externo si es posible. Tu dedicación, esfuerzo, compromiso, cuanto antes empieces mejor, mejor planning y mejor lo puedes trabajar todo, más paralelamente a otras pruebas, compaginarlo también con estudios, trabajos y etcétera, etcétera, y trabajarlo todo bien y tranquilamente y para estudiártelo todo bien y afianzarlo todo bien, tanto los enfoques como las estrategias en cada prueba y todo para desarrollar unos contenidos que luego te vas repasando, los vas afianzando, los vas automatizando y luego allí pues tan natural te sale. ¿Vale? Y no significa, cuando te digo esto de estudiártelo, parece que te estás estudiando algo que no es tuyo. No, si por ejemplo estudiarte es, por ejemplo, que si en el currículum has hecho un trabajo con una serie de funciones, que te estudies esas funciones para luego no decir allí una y la otra no te acuerdas. Si son cosas que has hecho, ¿ves? Es un poco recordar un poco todo lo que has hecho y lo que eres y todo eso, para luego decirlo allí, ¿vale? Seleccionar de lo que has hecho y de lo que eres y todo eso que sea importante y relevante para luego decirlo allí, seleccionar. No es decir todo lo que tú has hecho, porque todo no te va a caber en una entrevista para explicarlo, no vas a estar hablando tú solo o tú sola. Vale, entonces sería eso. Y luego, es decir, gestión de imprevistos y demás, hemos dicho sistema de preparación, luego la dedicación, el compromiso, el plan y organización y demás para que te dé tiempo a trabajar todo ese trabajo previo de preparación previo a las pruebas oficiales y llevarlo en paralelo con respecto a otras y luego, después de eso, pues entonces coger y ya por último sería adelantar un poco los bloqueos que puedas tener. Es decir, imagínate, en la prueba oficial, adelantar posibles problemas que puedas tener. Pues mira, pues temo ponerme nervioso o nerviosa, temo bloquearme, temo que me afecte a la fluidez cuando a la fluidez del habla y de la respuesta, pues, o que me genere inseguridades y que se vea, pues cuando hacen determinadas preguntas referencia a que soy demasiado joven o que no tengo experiencia o a que, yo qué sé, o que no he estudiado cosas que no estén relacionadas con controlador aéreo o que es la primera vez que me presento o que, no sé, o incluso que he sido novato en otros sitios. No sé, en otras instituciones o en otros sitios. Todo eso, eso hay que trabajarlo. Si te pone nervioso todas esas cosas, o si te genera inseguridad, o temes que te genere bloqueo y te supere la situación. O por ejemplo, que luego si te encuentras en la dinámica gente que absorbe mucho y que habla mucho con mucha autoridad y con mucha confianza en sí mismo porque son controladoras en otros sitios y tú no, pues que tú sepas cómo manejar esas situaciones y cómo intervenir ahí, porque lo que está claro es que como no intervengas, eres un novato. Ya te lo digo. Y hay que intervenir tampoco pasándote y poniéndote tu líder, novato también. ¿Vale? Entonces, es calibrar un poco ese comportamiento y ver la estrategia de qué puedes decir, en qué momento y en referencia a qué cosas, para puntuar bastante o lo máximo posible las competencias que se evalúan, o que más se evalúan de controlador aéreo. ¿Vale? Entonces, sería todo eso.
Así que, bueno, pues más o menos sería, ten en cuenta, tendrías que valorar esas tres cosas, ¿vale? Para no dar tantas vueltas y ir allí con las mejores opciones y las máximas posibilidades de conseguir esto. Que con todo eso es suficiente para empezar o sea, con todo eso es suficiente para conseguir el acto, perfecto. Que no ha sido suficiente, pues misma estrategia para la siguiente convocatoria, sigue ampliando currículum, sigue actualizando contenidos que tienes preparados y sigue, bueno, aprendes de tus errores porque ya tendrás la experiencia en no acto si es que ha pasado eso. Para hacer retoques en tu perfil o en tus cosas que tengas que trabajar más y todo eso y a la siguiente convocatoria vas actualizando más o menos lo que ya tienes y un poco corrigiendo fallos que tienes y mejorando tu perfil en cuanto a currículum y demás. Para que conforme vayas mejorando currículum, mejorando formación y luego actualizando en base a la preparación, que esa preparación profunda y demás, que te permite esa práctica, esos simulacros y demás para calibrar y ajustar niveles para la siguiente convocatoria, pues si no lo consigues la primera, pues a la segunda, ya está, pero ya va a ser el camino de conseguirlo. Ahora, si empiezas a dar rodeos con vueltas, con historias, venga, me lo voy a dejar todo para la última hora y luego en la última hora vas a estar preparando todo es que tengo la prueba oficial dentro de un mes. Y tú en un mes, pues haz lo que puedas, en un mes. Prepárate igualmente profundamente y hasta que llegues, hasta donde llegues, si hay plazas o lo que sea de preparación en los sitios o lo que sea que contemples, pero yo te aconsejo que vayas poco a poco, si quieres contar con las máximas posibilidades, ¿vale? Y nada, y creo que ya te lo he comentado todo. Yo igualmente pues te iré subiendo más información, ¿vale? Como esta. Así que si te agradezco la atención que has mostrado y que te haya podido servir todo lo que te he dicho para potenciar al máximo, como te digo, tus posibilidades de acto con este currículum tan escaso o que más o menos es escaso o nulo, ¿vale? Para que sepas la estrategia exacta que tienes que seguir y para poder conseguir tu objetivo de ser controlador aéreo y que si todo esto te sirve para que a la primera lo consigas, perfecto, pero si no, no bajes los brazos, toma un aprendizaje y a la segunda lo consigues. Pero al final lo consigues. Porque al final, yo, por datos estadísticos, al final la gente lo consigue. Pero es un aprendizaje, es una carrera de fondo, no es de velocidad y ahí corriendo y deprisa y racaneando ahí un poco de me ha pasado esta información de este lado, me han dicho en los foros no sé qué cosa y tal, y toda esa información que hay por ahí, por internet y por los foros y por muchos sitios. Entonces, como te digo, y para terminar, ten en cuenta el sistema de preparación, el mejor que encuentres, el que es más completo, el que más profundidad se trabajan las cosas, dedicación, esfuerzo, constancia, responsabilidad, lo que tú puedas controlar. Porque claro, de nada sirve tener un super mega sistema de preparación si luego no te vas a dedicar a ello y no vas a tener tu planning ni nada de eso. Al final, entonces sería por culpa tuya que no estás consiguiendo el apto. Y todo ese currículum que tienes que intentar ir desarrollando y demás sobre la marcha y demás. Eso no se hace en un día ni en dos. Todo eso. Y finalmente puedes adelantar un poco lo que a lo mejor te puede costar un poco más trabajo, lo que más miedo te pueda dar en el desarrollo de las pruebas oficiales y poder trabajarlo de antemano para que no te pase. ¿Vale? Para que no te bloquees, para que puedas actuar con naturalidad y con fluidez, que no te pongas tan nervioso y que no se te vea tan inseguro porque al final es que todo eso se nota y el tribunal eso lo toma como que porque no sería exacto, ¿vale? Así que nada, si te parece interesante todo este contenido, pues para más contenidos como este, pues sígueme, ¿vale? Yo iré subiendo más cosillas y nada, y si necesitas algún tipo de... Si quieres que valoremos tu perfil y tu situación para ver si podemos prepararte, pues por aquí abajo también hay un formulario que puedes rellenar y ya pues te comentaríamos si podemos prepararte o no, porque es que no preparamos tampoco a todo el mundo. La gente que viene con mucho compromiso, mucha dedicación, mucha motivación, sacrificio, planes y todo eso, si no tiene patologías y cosas raras, en principio le podemos ayudar. Pero eso, hay unas condiciones y hay unos cupos. Entonces, pues tú, si estás interesado por rellenar el formulario, ya te vamos diciendo, ¿vale? Pero que sobre todo lo que te quiero decir es que eso,
que lo tengas en cuenta todo lo que he dicho y así irás por el camino más rápido para poder conseguir tu objetivo.